Dice ese precioso coro que dulce es a nuestro paladar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También contento, agradecido por este día que finalizó la escuela bíblica. Pudimos estar con los niños, un grupo de hermanos también acá, compartiendo con ellos. Como también le doy gracias a Dios por estos 2 años que hace ya que estamos los hermanos compartiendo juntos estos cultos. Y creemos que Dios nos va a seguir bendiciendo, como hacía nuestro hermano Julio también. Y nos va a seguir sorprendiendo a todos nosotros, hermanos. Amén. Vamos a compartir la palabra esta noche. Se encuentra en Isaías, capítulo 11, verso 5. Hermanos, vamos a leer todos juntos. Isaías, capítulo 11, verso 5. Y yo meditaba en estos días en esta palabra, digo, se le dio a conocer esto a Isaías en aquellos tiempos, o siendo varón profeta, Dios se lo reveló a él para que él pudiera hablarlo y que esto quede sellado también, la palabra de Dios en estos tiempos, la vemos nosotros, hermano amado, que esto habla ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de las 2 venidas. En primer lugar habla de la venida de Cristo Jesús cuando Cristo venga a tomar a su iglesia. Y también habla cuando Cristo vuelva ya con su iglesia a reinar en la tierra. Esto es algo glorioso porque si hoy por hoy usted pone un lobo y una gallina o un corderito, al otro día no amanece el corderito ni la gallina. Pero en aquel tiempo dice que Dios va a poner, la paz va a reinar de tal forma, de tal manera, que dice que el corderito va a estar al lado del lobo y el león también va a estar al lado del cabrito. Y esto es algo maravilloso, hermano amado. Esta tarde vamos a dar lectura todos juntos. ¿La tenemos, hermano, la palabra? La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amados. Así dice su preciosa palabra. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lo leemos una vez más. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, como compartíamos hace un momento con mis hermanos, esto le fue revelado a este varón, profeta tuyo, tu siervo tuyo, Padre eterno. En estos tiempos creemos que nosotros estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir por todas las cosas que suceden, Señor mío, que en breve, o quizás tú ya estás a la puerta, Padre. Por eso te rogamos que en el nombre de Jesús, tú nos ayudes que también esta tu palabra pueda ceñirnos a nosotros. Que tu justicia, que nuestra fidelidad hacia ti, Padre eterno, no se mude, Señor, no se cambie, sino que pueda ser para siempre para ti, mi amado. Rogamos con todos los santos esta tarde que esta tu palabra hable a cada uno de nuestros corazones y que nos ciña de fuerza, Padre eterno, para que podamos seguir este camino glorioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, amado. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Dios nos viene hablando acerca del amor y nos dice la palabra del Señor. En el culto pasado nos viene hablando ya hace unos cultos que el amor de Dios nos contriñe. Y la palabra contreñir, compartíamos, ¿no es cierto?, que es ajustar a uno, encerrar a uno. Así como el amor de Dios nos encerró a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y como que Él mismo determinó, no por obligación, sino por necesidad de venir, ¿no es cierto?, al sistema de este mundo, a dar su vida por lo que Él había creado con su Padre, porque nosotros vamos a Génesis y dice la palabra que dice, hagamos al hombre. Entonces hablaba con el Señor Jesucristo ya en aquel tiempo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, viendo que lo que Él había formado con su Padre, con sus propias manos habían formado al hombre, viendo que el hombre estaba degradado, viendo que el hombre estaba ya perdido, sin fe, sin esperanza, y que el Señor Jesucristo tenía que cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de su Padre, el plan que su Padre había formado de antes y la fundación de los tiempos también. Entonces le tocaba a Él ahora venir a dar su vida para que el ser humano, la persona,
vuelva a tener comunión con Dios, porque el hombre había perdido la comunión con Dios desde el huerto del Edén. Por eso que nosotros le damos tantas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros compartíamos esta palabra que decía, y será la justicia cinto de su lomo. Y qué hermoso que, porque en aquel tiempo ya hablaba, ya se profetizaba del Mesías, de aquel que esperaba a todo Israel, que viniera un libertador. Pero venido nuestro Señor Jesucristo es como que se desentendieron de Él por causa del desconocimiento o por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero qué hermoso que Dios, hermano amado, que Dios en su amor y en su misericordia, Él nos sigue dando oportunidad a toda persona. Desde aquel entonces Dios dio oportunidad, siempre está trayendo oportunidad para que la persona puedan aceptar la voluntad de Dios. Como se compartía hace un momento atrás, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces qué hermoso saber, hermano amado, que si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y Dios nos iluminó nuestros corazones a través de su Espíritu Santo para que nosotros también nos ciñamos de esa verdad ahora, que esta verdad, que esta palabra sea quien nos ciña a nosotros. Y cuando nos ciñe, nos encierra, nos pone en un lugar de aprieto y ya no hace que nosotros ahora pensemos por nosotros mismos ni por nuestros beneficios, sino que así como fue nuestro Señor Jesucristo, el modelo que Dios envió, ¿no es cierto? Y Él manifestó una gloriosa vida, como dice en San Juan capítulo 1, verso 1, dice, y el verbo se hizo carne. O sea, viendo que el verbo, aquella promesa de Dios, aquel que iba a ser enviado, ya vino, ya fue hecho carne, y dice, ahora habitó entre nosotros, dice. Y dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Dice que vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Eso es lo que vio Juan y eso es lo que vieron todas aquellas personas que se maravillaban al estar con nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso que, hermano, nosotros no le hemos visto, pero hemos creído en Él, amén. Y como hemos creído en Él, la palabra de Dios está produciendo en nosotros, hermano amado, ahora esa plenitud, ese gozo, esa alegría, esa paz, que sinceramente nosotros podemos dar testimonio todo acerca de esto, porque cuánto tiempo nosotros hemos vivido lejos de la presencia de Dios y no sentíamos lo que sentimos ahora. O sea, yo también estuve como la hermana, como otro hermano Sergio también, estuvimos en el sistema de este mundo perdidamente y vivimos, pero ninguna cosa creada en el sistema de este mundo que pudimos alcanzar a compartir o a tener, ¿no es cierto?, nos trajo la felicidad o el gozo o la paz que nos produce la palabra de Dios. Porque solamente Dios a través de su Espíritu Santo puede producir esa paz, puede producir ese gozo, puede producir esa verdadera felicidad. Y puede producir en nuestro corazón que nosotros seamos fieles a Él. ¿A quién? Al que nos creó, al que nos tomó como su Hijo, el que nos dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios, el que preparó herencia ya de antemano también, para que nosotros estemos en ella. Y no solamente en lo porvenir, sino que Dios preparó herencia eterna, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que ahora opera dentro de nuestros corazones, que es el Espíritu de Dios, el cual dice Timoteo, está en este vaso de barro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por causa de ese Espíritu Santo que ahora opera dentro de nosotros, ahora nosotros podemos dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios, así como lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensaba en mi propia vida, y cada uno solo piensa, qué hermosa tarea nos dio Dios. Y no es que la tenemos que hacer por obligación, sino que el apóstol mismo Pablo entendió estas cosas y dijo que había en él una necesidad. No lo hacía por obligación, dice que él sentía una necesidad, dice, y ay de mí si no lo hiciera, decía él. Él sentía tal necesidad de compartir la palabra del Señor que no podía callar. Y qué tremendo que es esto, hermano amado, para nosotros, que en estos tiempos también estamos en el Señor. Que también nosotros podamos compartir la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, podemos ver que el amor es algo que, como a nuestro Señor Jesucristo, lo llevó o hizo que Él, el amor de Dios, lo ciñera de tal forma, lo rodeara de tal forma,
como que lo obligó, el mismo amor es como que lo obligó a él, el mismo amor que sentía, lo obligó a él a venir a entregar su vida, para rescatar lo que estaba perdido. Él dice en su palabra que no vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos, porque los sanos no necesitan médico, sí los enfermos. Y nosotros, hermanos amados, estamos todos aquí porque somos necesitados de Dios, estamos en recuperación, por eso que nadie puede mirar con jactancia a nadie, porque todos estamos en el mismo nivel. O sea, Dios es el que comenzó la obra, Dios la está perfeccionando, pero no nos podemos jactar. Ciertamente Dios puso, como dice la palabra del Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la congregación para que los santos puedan recibir la palabra del Señor, para que puedan recibir la instrucción de parte del Espíritu Santo, para que la palabra nos lleve a nosotros a ese crecimiento precioso, glorioso, para que nosotros, hermanos, podamos estar fortalecidos en nuestros corazones por el poder de la palabra de Dios, porque se vienen días difíciles. Dice Santiago, dice, afirmad vuestros corazones porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. O sea, puede ser en cualquier momento, en cualquier instante. Y nosotros miramos que ese amor ahora que fue derramado en nuestros corazones, como dice su palabra, nos lleva a qué, hermano, nos lleva a esto. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecé lo malo, seguí lo bueno. Qué tremendo que, porque nuestro Señor Jesucristo podía haber elegido, hasta aún antes de ir a la cruz podía haber elegido Él, de no ir a la cruz. Sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. Y muchas veces yo pensaba en mi propia vida, digo, hoy la hermanita enseñaba acerca de que los niños decían, que el Señor Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos. Y también compartía la hermana que el Señor Jesús, en un momento dado, dice que quizás había una gran multitud que estaban oyéndole al Señor Jesucristo. Y dice que viendo la gran multitud, el Señor Jesucristo levantó su vista, dice que llamó un pequeño y lo puso adelante todo. Y dice que le dijo, si todos ustedes no son como este pequeñito, de cierto digo que no podrán heredar el reino de Dios. Y qué tremendo la enseñanza que da la hermana, porque quizás los niños, usted pone 2, 3 niños ahí juntos y se pelean, gritan, lloran, quizás hasta uno le pega al otro y quizás es el llanto del momento nomás. Porque si estos niños siguen juntos por espacio de 15 minutos, usted lo va a ver que otra vez vuelven a unirse, a jugar de nuevo, como que si no pasó nada. Ya no tiene dolor, no siente. ¿Por qué? Porque no hacen uso del sentimiento, del sentir humano. No hacen uso del sentir humano ellos en ese momento. Porque se olvidan de todo. Y qué hermoso sea la hermanita que nosotros, ahora hermano, podamos ser semejantes a estos niños. Porque hay una promesa, hay una palabra de parte de Dios. Si no fuéramos como esos niños, si nuestros corazones se vuelven tiernos como esos niños, si en nuestros corazones no tiene que haber malicia, no tiene que haber engaño, no tiene que haber mentira, no tiene que haber nada. Y si lo hay, Dios nos concede oportunidad a todos nosotros, hermanos, para que nosotros nos despojemos cada día. Para eso es la palabra. No es que la palabra nos obliga o como un tipo de legalismo, tener que hacerlo sí o sí no, sino que por amor a aquel que se entregó por nosotros, ahora nosotros tenemos que tratar que la palabra de Dios cobre esa vida en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo Juan, dice, y hemos visto su gloria, la gloria como la del unigénito, pero en ese momento Él era el unigénito. Pero vamos a Romanos capítulo 8, verso 29, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, también Dios nos dio la facultad, el poder a nosotros, hermano amado, el mismo Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros crezcamos en esa gracia, en ese conocimiento y podamos manifestar también esa gloria. La misma gloria que manifestó nuestro Señor Jesucristo, también la podemos manifestar nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y qué hermoso, hermano amado, porque si nosotros miramos un poquito para atrás, pero no para volvernos para atrás nosotros, sino volvemos un poquito para atrás en nuestras mentes y pensamos de dónde Dios nos sacó, cómo éramos. Sin embargo, Dios no se equivocó. No estamos aquí ninguno de nosotros por error. Estamos aquí porque la palabra de Dios nos decía la semana pasada que Dios dice a los que predestinó, a los que Dios ya había escogido de antemano. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozan?
¿Sabe por qué le digo cuántos se gozan? Porque estamos aquí, porque Dios nos ha predestinado a nosotros. ¿Cuántas personas hay ahí en el mundo ahora? Sin embargo, ¿será que son predestinados? ¿A cuántas personas es que todavía no les fue revelada la verdad? ¿Y por qué a nosotros? Hermano, esto es algo tremendo, algo glorioso, que tenemos que darle tanta gracia al Señor por haberse fijado en nosotros. ¿Quién es el hombre?, decía. Sin embargo, Dios miró a su hombre, miró a la creación y envió a su unigénito Hijo para que diese su vida, gustara la muerte por nosotros. Aquel que no tenía pecado vino y recibió el pecado de todo el mundo sobre su vida. Cargó en el madero. Pero en esa muerte, en esa resurrección, nosotros hemos recibido el perdón. Y en esa resurrección nosotros hemos recibido la justificación que nos lleva mucho más allá, hermano amado, que simplemente el perdón. Y qué hermoso que, porque acá la palabra de nosotros dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Qué bueno que, porque nosotros tenemos la oportunidad todos los días tenemos la oportunidad nosotros de aborrecer lo malo. Porque ciertamente estamos en una naturaleza humana. Es la realidad. Y estamos rodeados de debilidad, también es verdad. Y también estamos en un mundo que nos asedia. Y también están las tentaciones que nos rodean. Y ahí también tenemos al tentador, al adversario, a nuestro enemigo, que muchas veces va a venir a querernos poner tropiezos o cosas, objetos o cosas para que nosotros nos prendamos, corramos tras de ellos. Pero sin embargo tenemos un Espíritu Santo que también nos ilumina, que también nos enseña, que está dentro, que resplandeció en nuestros corazones, que está ahí, ¿para qué? Para advertirnos, para hablarlo. Aun cuando yo quiero tender la mano, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque no te pertenece. Vos tenés que aborrecer lo malo. Ahora tenés que amar la justicia, tenés que amar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es agradable. Entonces de esa forma Dios, hermano amado, no va a ir llevando solo que nosotros alcancemos lo que alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 9. Dice que la palabra, ahora se me fue el capítulo, pero dice que, a ver, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 1, verso 9. Así dice la palabra. Lo tenía en la cabeza recién y se me fue. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con olo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tu compañero. Qué hermoso, porque hemos sido ungidos. Hermano, ¿cómo que hemos sido ungidos? Sí, hemos sido ungidos porque si la cabeza fue ungida, la cabeza es Cristo Jesús de la iglesia, amén. Y hablando de Cristo Jesús dice que has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dice, con óleo de alegría. Y si ungió la cabeza, nosotros, la iglesia, los que estamos aquí y la iglesia que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, que está sobre toda la faz de la tierra, también fue ungida, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese ungimiento también está sobre nosotros. Y qué hermoso que, hermano, porque si fuimos ungidos para vivir esa vida de sacerdote, para vivir esa vida de reyes, entonces, hermano, ¿cómo es despreciar estas cosas? Entonces, qué hermoso que, hermano, que nosotros nos pongamos a disfrutar más bien de la vida que Dios nos dio, a gozarnos la vida. Ciertamente vamos a tropezar, ciertamente tenemos errores, ciertamente tenemos debilidades, pero no a forma de pecado, no a manera de malicia, no a manera de maldad. Sino, hermano amado, que miremos nosotros, hermano amado, como cantamos esa alabanza en su momento. No miremos los errores. No miremos los errores, ni tampoco nos juzguemos, ni nos condenemos por los errores. Sino, hermano, más bien determinemos nosotros, ¿por qué no orar? ¿Por qué no clamar delante de la presencia de Dios? Para que Dios, en su misericordia, en su inmenso amor, nos haga volver acto a cada uno de nosotros, hermano amado, porque ciertamente hay que hacer una obra, como venimos hablando todo este tiempo nosotros. Ya va a culminar este año que comenzó hace un tiempito atrás, no me apareciera. Faltan días, ya va a terminar este año, va a comenzar otro. Y como decía nuestro hermano, quizá a Dios le plazca comenzar a enviar matrimonios, familias, personas a este lugar. Y nosotros, hermano amado, tenemos que estar como columna, evaluarte la verdad. Bendito sea el Señor, para que otro al mirar nuestra conducta, nuestra forma, nuestro modelo de vida, le cortemos el camino a ellos para que nos copien instantáneamente.
Una cosa es hacer una prueba y que usted mismo la saque de su cabeza y que usted haga las cuentas. Otra cosa, ir, ¿no es cierto?, y mirar una hoja y copiar todos los resultados. Por eso es lo que Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros seamos participantes, que nos ciñamos en nuestro lomo con la justicia de Dios. La palabra es la justicia. La palabra de Dios es la que nos tiene que ceñir a nosotros y obligarnos a nosotros, no como una obligación ya terrenal o humana, sino como una obligación ya por amor. Ya tiene que ser algo, una necesidad, una necesidad por amor, de hacerlo mejor, de agradarle a Dios, de poder hacer lo mejor, lo bueno, lo correcto para mi hermano, para mi hermana, para el prójimo. Esto es lo que Dios está demandando en nuestra vida, en estos tiempos, hermanos amados. Mire, compartimos Romanos capítulo 15, verso 2, y dice así la palabra del Señor. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Qué lindo, porque estamos hablando de que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que se despojó de la gloria que tenía, vino a padecer. Y yo pienso, ¿no es cierto? Y pensamos todos nosotros y hablamos. Qué hermoso que también, porque lo primero que se manifiesta es el sentimiento humano, el sentir humano. Pero me dijo, pero me miró, pero no me saludó, pero me hizo esto, oí que esto. Entonces se manifiesta que el sentir. Y cuando nosotros le damos lugar al sentir, entonces es como que le estamos dejando al Espíritu Santo que se contriñe. ¿Por qué? Porque es como que la mente humana, si nosotros le damos lugar, enseguida piensa, pero multitud de palabras, multitud de pensamientos. Y ninguno de ellos van a llevar gloria al Señor, sino que van a llevar a querernos hacernos poner mal también, a hacernos poner mal a nosotros mismos si nosotros le damos lugar al pensamiento, o a lo que vimos, o a lo que oímos. Por eso, hermanos amados, qué hermoso que nosotros nos deshagamos del sentir humano. Amén. ¿Por qué los niños entonces al momento están jugando? Por más que le hayan hecho golpear, cualquier cosa, al momento están jugando. Sin embargo, nosotros normalmente nos cuesta tanto, pero ahí también donde tenemos que Dios nos habla para que nosotros, teniendo el poder, hermano amado, de vencer, teniendo el poder de conquistar, teniendo el poder de darle gloria al Señor, cada uno de nosotros. Qué hermoso que, hermano amado, porque nosotros podemos mirar que acá la palabra nos habla, como dice acá en el verso 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo. Y qué hermoso que es esto, hermano, agradar al prójimo. Y cuando agradamos al prójimo, tenemos cuidado. Vamos a tener cuidado todos nosotros. Es cuando vamos a ir manifestando una madurez espiritual. Tenemos cuidado de lo que vamos a decir. Amén. Muchas veces quizá por no estar atentos perdemos la bendición o capaz que hacemos poner mal a otros. Por una pequeña palabrita. Por algo que decimos nosotros. Que está fuera de lugar. Por no estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que estemos siempre atentos. Que estemos siempre atentos y que no le demos lugar a esta naturaleza ni a esta carne. Porque la carne no le puede agradar al Señor. Amén. Pero el Espíritu sí. ¿Y cómo le podemos agradar al prójimo? Está viviendo en el Espíritu. Si nosotros andamos en la naturaleza, nunca vamos a poder agradar a nadie. A nadie. Mire cómo está la humanidad que se encuentra. Cómo está la sociedad. Degradándose. ¿Cuántas cosas hacen? Este día me llevaba un muchacho y me decía que una persona asustada ahí le pedía que le indique el camino y este le dijo, no, pero vos no tenés que meterte ahí porque si vos te metes ahí te vas a meter en la boca del lobo, te van a robar. Y este muchacho le dije, ya me robaron, me trajeron acá, me desvalijaron, hicieron 2 camionetas, se llevaron todas las cosas mías. Estaba buscando el camino para salir para la ruta este muchacho. ¿Vio? Y así está la sociedad, buscando el mal, engañando y siendo engañado, como dice la palabra. Y decía nuestro hermano hace un momento, de Sodoma y Gomorra. Y podemos ver nosotros quién estaba allá. Había una ciudad totalmente perdida, totalmente fuera de sí, sin mente, por las cosas, por las barbaridades, por las atrocidades que hacía, estaban sin mente todas esas personas. Pero allá había un justo que tenía la mente de Dios, que oía la palabra de Dios, que obedecía a Dios. Lot estaba allí. Qué tremendo, ¿no? Porque Lot pudo escapar, pudo salvar su vida. Del medio de toda esa multitud de personas que habían mala, estaba Lot. El justo Lot, dice la Biblia. Hoy, hermanos amados, en medio del sistema de este mundo, estamos nosotros.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque estamos rodeados de maldad, pero hay justo, está el justo pueblo de Dios en la tierra todavía. Por eso, hermano amado, debemos de gozarnos y alegrarnos y darle tanta gracia al Señor, porque Dios en su misericordia hizo que nosotros entendiéramos y que aborreciéramos lo malo, pero que amemos la justicia. Y como amamos la justicia, Dios está presto siempre para auxiliarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, con todo lo que Dios quiera bendecirnos. Decían los hermanos que quizás pasó un espacio de tiempo y no pudieron tener lo que Dios le ha dado estos días. Y Dios es así, abre su mano y Él a quien quiere bendecir lo bendice. ¿Quién puede decir lo contrario de Dios? Si Dios es el Dios. Amén. Y así opera Dios siempre y va a seguir operando. En nuestra vida también, quizás hace tiempo venimos pasando por una lucha, por un problema, por una situación, estamos orando por un hijo, por una familiar y quizás no lo vemos, pero Dios así lo trae. Y hasta aún nos sorprendemos muchas veces. Amén, hermano. Seguro que nos vamos a sorprender cuando Dios siga haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Hermanos amados, y acá dice la palabra, ¿no es cierto?, de Romano, como compartíamos acá, verso 2, dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Y ahí donde decimos nosotros, ¿cierto?, qué atento que tenemos que estar, como dijimos hace un momento, aún a las palabras que vamos a pronunciar, a lo que vamos a decir, y aún atento también los otros que estamos oyendo, lo que nos dijeron o que nos pretenden decir, o que lo que no hacen. ¿Por qué? Porque ninguna cosa creada, dice su palabra, no puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, pequeñas cositas parecieran que se nos cae el cielo abajo y como que nos queremos ir ya de la presencia del Señor. Entonces, nosotros miremos, hermano amado, que si la Biblia dice que ninguna cosa creada nos puede separar, tiene que ser una realidad también en nuestros corazones. Tiene que ser una realidad. Tenemos que formarnos de esa palabra. Tenemos que tomar esa palabra y creerla. Estamos en esta tierra. Y el Señor Jesucristo dijo que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, ¿o no? Seguro que sí, el Señor lo dijo así. Pero qué bueno que el Señor, porque el Señor Jesucristo también habló y dijo, pero confíen en mí, pequeños míos, confíen en mí, que a mi Padre le ha placido a ustedes darle el reino, confíen en mí, que yo vencí y ustedes en mi nombre van a ser más que vencedores. Y no solamente van a ser vencedores, sino que tienen un reino preparado para todos los que le aman. Mi Padre ya lo preparó. No lo formó mano de hombre, sino que el Dios mismo, con el poder de su palabra, creó todas las cosas, dice. Y no tiene preparado herencia en los cielos para todos los que le aman. Qué hermoso que, hermano amado, poder meditar de esta forma, de esta manera. Y qué hermoso que nosotros también nos ciñamos de fuerza con la justicia, con la verdad y con la fidelidad a Dios, hermano amado, nuestra cintura, para que podamos también nosotros caminar a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermano amado, tenemos todo porque Dios nos dio todo a nosotros para que nosotros podamos servirle. No es que Dios nos dice, hace esto, Carcito, y Dios no me dio la facultad para hacerlo. No es que Dios no puso su Espíritu, sí, Dios puso todo. Su Espíritu Santo puso la paciencia, puso el amor, puso la fe, puso el poder perdonar, el poder bendecir, puso el poder que yo también, si me equivoco, vaya a pedir perdón a otra persona, también lo puso. ¿Qué es lo que me puede frenar? ¿Qué es lo que no puede frenar a la iglesia, al Señor? Nada no puede frenar, nada no puede detener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos más que vencedores, amén. Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Somos más que vencedores. Por eso, hermano, qué hermoso que es poder desear, amar la justicia y aborrecer la maldad. Estamos ungidos, hermano, y ese ungimiento como rey y sacerdote de Dios no fue por espacio de tiempo, es por toda una eternidad. Es por toda la eternidad, no es simplemente por espacio de tiempo. Todas las cosas creadas en este mundo, aún las que el Dios creó en este mundo, como el cielo, la tierra y todo lo que se ve ahora, tiene un espacio de tiempo, en un tiempo de Dios, hermano amado, permitido por Dios. Dice que todo esto se mudará, se envolverá como en un pañuelo y desaparecerá. Pero lo que creemos en la palabra del Señor, dice que permaneceremos para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablaba el hermano acerca de los niños hoy y me venía a la mente el Salmo capítulo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores asentado, ni en camino de pecador andado, sino que su deleite es en la palabra de Dios. Y en ella, dice, medita de día y noche, este o esta será como árbol plantado junto a agua de corriente, dice que sus hojas nunca se secarán, sino que siempre estarán verdes. Y así es aquel o aquella hermano o hermana que
tiene su mirada puesta en esta palabra del Señor. Amén, hermano. Pareciera que no van mal las cosas, pareciera que no nos sale, pareciera que no nos bendice, pareciera que Dios no nos escucha, pero Dios está probando la fe de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano amado, a que esa fe vaya desarrollándose en cada uno de nosotros para que podamos manifestar. Como decía el hermano, Dios nos va a sorprender, van a venir personas, pero Dios quiere que nosotros estemos maduros espirituales. Que cada culto que vengan las personas, que lo puedan ver acá nosotros. Si les vamos a predicar a alguien, hermano, cuando vengan ellos, tienen que verlo acá. Tienen que verlo acá. Y no es por obligación, sino es por amor a aquel perdido, a aquella persona que vamos a traer, a aquella persona que vamos a predicarle. Por eso qué hermoso que es el Señor, hermano amado, hablándonos a nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Como dijimos, como decimos siempre, Dios no obliga a nadie. Dios no me obliga a mí, no obliga a nadie. Dios nos habla, nos enseña a través de su palabra cómo es a la manera que Él le agrada que nosotros nos conduzcamos. Cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. Cómo es que Él quiere que nosotros hablemos. ¿Cuál tiene que ser nuestro lenguaje ahora en Cristo Jesús? Tiene que ser el lenguaje de fe, no el lenguaje de derrota. No puedo, no sé si voy a llegar. No, el lenguaje nuestro es de fe. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Vamos a llegar a la meta porque Dios nos hizo sin retroceso. Amén. Entonces, como Dios nos hizo sin retroceso, nos hizo sin vuelta atrás, entonces estamos seguros, confirmados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos nos pertenece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas, hermano amado, van a salir del sistema de este mundo a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, de nuestros testimonios? Acordémonos que el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos todo tiempo y si es necesario usamos de palabra. Pero cuando el apóstol Pablo se refiere que predicamos todo el tiempo, dice con nuestra forma de vida, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, estamos predicando todo el tiempo. Y si es necesario, tenemos que hablar a alguien, vamos a usar de palabra. Bendito sea el Señor. Y la palabra en el Antiguo Testamento también nos dice a nosotros que en los postreros tiempos, el Evangelio va a ser predicado por testimonio. Porque como se compartía también estos días, hay muchos palabreros por ahí que quieren convencer con palabras solamente persuasivas de humana sabiduría, pero falta el conocimiento de la piedad, falta la piedad acompañada de contentamiento. Por eso, hermanos amados, que nosotros no nos olvidemos de todas estas cosas y atesorémoslas en nuestros corazones. Y acordémonos, no miremos sobre los hombres de nadie, sino que pidámosle misericordia a Dios para que siempre podamos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. Y estamos aprendiendo de Dios, amén, porque dice que somos enseñados por Dios. Somos enseñados por Dios. La palabra de Dios, ciertamente, Dios siempre toma un hombre para enseñarnos, para hablarnos, para molestarnos. Vio que la palabra que también, que esta misma palabra dice que Dios puso en uno un espíritu de exhortación, o el don de exhortación, el otro de liberación, el otro dice de sanidad. O sea, a todos esos miembros se mueven por el mismo espíritu de Dios. Por eso que nosotros siempre, hermano amado, tenemos que estar atentos a la palabra y nunca tomarla como que viene de un hombre, sino que siempre tomémosla como que viene de parte de Dios. Y atesorémosla en nuestros corazones. Cuando atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces Dios se va a encargar, hermano amado, de hacerlo ver cuánta riqueza hay en cada una de nuestra vida. Cuánta riqueza tenemos en este momento acá, hermanos amados, porque Dios nos compró a precio de sangre. No se puede comparar la sangre de Cristo con ningún dinero, con ninguna perla preciosa del sistema de este mundo. Lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios por nosotros, no se puede comparar, no se puede igualar. Por eso, hermano amado, aún, como dice su palabra, mientras tengamos sustento y abrigo, hermano, estemos contentos con lo que tengamos, démosle gracias al Señor, sigamos hacia adelante y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su obra en nosotros. Como se compartía la palabra al principio, dice que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y también la palabra nos hablaba, dice, no nos conformemos al sistema de este mundo, sino transformemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, y que podamos presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar.
El día de ayer podía escuchar un jovencito que estaba predicando la palabra del Señor y él decía, el título de la predicación se decía, ¿por qué nuestras iglesias están vacías? Y él ponía a dos personas de la iglesia, de la Biblia, como ejemplo. Primero lo ponía a Jonás. Dice, si usted va a algún lugar donde se predica y hay multitud, y por ahí usted se va a un lugar donde que hay 4 o 5, dice. ¿Usted qué pastor elegiría? Dice que le dijo. Dice, y yo elegiría allá donde están las multitudes, porque aquí él tiene la unción de Dios. Dice, sin embargo, es totalmente al revés, porque él lo puso como ejemplo a Jonás. Jonás dice, Dios hace las cosas como él quiere y nadie le puede decir a Dios qué hacer o cómo hacerlas. Jonás fue un desobediente. Dice que fue porque Dios como que lo obligó y lo llevó y tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Sin embargo, hablaba también de Noé. Hablaba también de Noé. Dice, Noé dice que escuchó la voz de Dios y Noé obedeció a Dios. ¿Cuánto tiempo Dios le predicó? Dice. ¿Y a cuántas almas salvó Noé? 7, dice. No muchas, 7. Hoy las personas, dice, corren a donde le endulzan los oídos. ¿Dónde está el ruido? ¿A dónde está el entretenimiento? Y qué tremendo que, hermano amado, que nosotros le demos el valor a lo que Dios nos habla en este lugar. Dios nos habla de una forma de vida. Dios nos habla de una vida cambiada. Ese es el mayor milagro. Vio que cantamos una alabanza muchas veces que dice, ¿soy un milagro? Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios, hermano. Porque Dios a través de su palabra nos está transformando. Hermano, hizo ya una nueva criatura de cada uno de nosotros. Y Dios está transformando de día a día, de en gloria a Dios, nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Y presentarnos perfectos delante de sí mismo para gloria, honra de su alabanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos ponemos de pie, amado. Que el Señor bendiga a cada uno de su vida este día. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes este día. Hermanos amados, miremos que como venimos hablando, vamos a seguir orando, hermanos, por nuestros familiares, seres queridos, por todas las personas que están en el sistema de este mundo, por nuestros mismos vecinos que no tienen el conocimiento de la verdad, como por gracia y misericordia de Dios llegó a nuestras vidas.